In paradiso deducante angeli in tuo adventu socipiante martires et perducante in civitatem sanctam Jerusalem chorus angelorum te succipia et cum Lazaro quodam paupere et habeas requiem. ¿Por qué la muerte es diferente para un cristiano? No es que los cristianos estemos deseando la muerte. En la antropología cristiana, el cuerpo no es una cárcel de la que el encarcelado desea huir, ni un vestido que se pueda quitar fácilmente. La muerte, considerada naturalmente, no es algo deseable para ningún hombre ni un acontecimiento que el hombre pueda abrazar con ánimo tranquilo sin superar previamente la repugnancia natural. Nadie debe avergonzarse de los sentimientos de natural repulsa que experimenta ante la muerte, ya que el mismo Señor quiso padecerlos antes de su muerte, y Pablo testifica haberlos tenido. Nos dice en su segunda carta a los Corintios: no queremos desvestirnos, sino revestirnos. La muerte escinda al hombre intrínsecamente, más aún porque la persona humana no es solamente alma, sino alma y cuerpo esencialmente unidos. La muerte afecta a la persona entera. Lo absurdo de la muerte aparece más claro si consideramos que en el orden histórico la muerte existe contra la voluntad de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues nos lo dice en el libro de la Sabiduría. Pues el hombre, si no hubiera pecado, habría sido sustraído de su muerte corporal. La muerte tiene que ser aceptada con un cierto sentido de penitencia por el cristiano que tiene ante los ojos las palabras de Pablo: el salario del pecado es la muerte. También es natural que el cristiano sufra con la muerte de las personas que ama. Jesús mismo se echó a llorar por su amigo Lázaro muerto. También nosotros podemos y debemos llorar a nuestros seres queridos muertos. La repugnancia natural que el hombre experimenta ante la muerte y la posibilidad de superar esa repugnancia constituye una actitud característicamente humana, completamente diversa de la de cualquier otro animal. De este modo, la muerte es una ocasión en la que el hombre puede y debe manifestarse como hombre. El cristiano puede además superar el temor de la muerte apoyado en otros motivos. Aunque por la muerte salimos de este cuerpo y nos vemos así privados de nuestra plenitud existencial, la aceptamos con buen ánimo. Más aún, podemos desear, cuando ella llegue, vivir con el Señor. Este deseo místico de comunión posmortal con Cristo puede coexistir con el temor natural de la muerte. Aparece una y otra vez en la tradición espiritual de la Iglesia, sobre todo en los santos, y debe ser entendido en su verdadero sentido. ¿Quién no se acuerda del muero porque no muero de Santa Teresa? Cuando este deseo lleva a alabar a Dios por la muerte, esta alabanza no se funda en modo alguno en una valoración positiva del estado mismo en que el alma carece del cuerpo, sino en la esperanza de poseer al Señor por la muerte. La muerte se considera entonces como una puerta que conduce a la comunión posmortal con Cristo y no como liberadora del alma con respecto a un cuerpo que le fuera una carga. En la tradición cristiana oriental es frecuente el pensamiento de la bondad de la muerte en cuanto que es condición y camino para la futura resurrección gloriosa. Nos dice San Gregorio de Nisa: si, por tanto, no es posible sin la resurrección
que la naturaleza llega a mejor forma y estado, y si la resurrección no puede hacerse sin que proceda de la muerte es algo bueno en cuanto que es para nosotros comienzo y camino de un cambio para mejor. También, el dolor y la enfermedad, que son un comienzo de la muerte, deben asumirse por los cristianos de una manera nueva. Ya en sí mismo se llevan con molestia, pero todavía más en cuanto que son signos del progreso de la disolución del cuerpo. Ahora bien, por la aceptación del dolor y de la enfermedad permitidos por Dios, nos hacemos partícipes de la pasión de Cristo, y por el ofrecimiento de ellos nos unimos al acto con el que el Señor ofreció su propia vida al Padre por la salvación del mundo. Cada uno de nosotros debe afirmar, como en otro tiempo lo hiciera San Pablo, que completo en mi carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por la asociación a la pasión del Señor, somos también conducidos a poseer la gloria de Cristo resucitado, siempre llevando en el cuerpo, de acá para allá, la situación de muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De modo semejante, no nos es lícito entristecernos por la muerte de los amigos como los demás, como los que no tienen esperanza. Por parte de estos, con lamentaciones lacrimosas y con gemidos, se suele deplorar una cierta miseria de los que mueren o su extinción casi total. A nosotros, como a San Agustín en la muerte de su madre, nos consuela este pensamiento. Ella, Mónica, no moría miserablemente, ni moría del todo. Este aspecto positivo de la muerte solo se alcanza por un modo de morir que el Nuevo Testamento llama muerte en el Señor. Nos dice en el Apocalipsis: dichosos los muertos que mueren en el Señor. Esta muerte en el Señor es deseable en cuanto que lleva a la bienaventuranza y se prepara con la vida santa. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan, como una vez más dice el Apocalipsis. De este modo, la vida terrena se ordena a la comunión con Cristo después de la muerte, que sostiene ya en el estado del alma separada, que es, sin duda, ontológicamente, fundamentalmente, imperfecta e incompleto, porque la comunión con Cristo es un valor superior a la plenitud existencial. La vida terrena no puede considerarse el valor supremo. Eso justifican los santos el deseo místico de la muerte, que, como hemos dicho, es frecuente. Y nos lo volvemos a preguntar: ¿por qué es diferente la muerte para un cristiano? Pues por varios motivos, y todos se basan en la esperanza que da la fe. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es fruto de la gracia de Dios en el hombre. Es una virtud por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas que nos hizo Cristo y apoyándonos no en nuestras propias fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La esperanza es una virtud que nos motiva a esperar el encuentro con Dios después de nuestra vida, es decir, a vivir eternamente en intimidad plena con Dios, amor y verdad. El cristiano espera la salvación prometida por Dios en Cristo y que comprende también la parusía, la resurrección de los muertos y la gloria personal de Cristo resucitado. La fe y la esperanza nos enseñan otro rostro de la muerte. Jesús asumió el temor de la muerte a la luz de la voluntad del Padre. Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así nos refleja Marcos su voluntad. Él murió para liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometida a la esclavitud, como nos cuentan en la carta a los Hebreos. Consecuentemente, puede ya Pablo tener deseo de partir para estar con Cristo. Esa comunión con Cristo después de la muerte
es considerada por Pablo en comparación con el estado de la vida presente como algo que es, con mucho, lo mejor, como nos indica en su carta a los Filipenses. La esperanza fortifica al hombre peregrino aquí en la tierra, puesto que la esperanza inspira nuestras actividades y las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Nos protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento y dilata el corazón en espera de la bienaventuranza eterna. Pero eso no quiere decir que tengamos asegurada nuestra salvación, a no ser que hayamos recibido alguna revelación especial y particular. Pero sí que apoyadas en la omnipotencia auxiliadora de Dios, en la gracia de Dios, no puede salirnos al paso ningún obstáculo que no podamos superar. O sea, que por parte de Dios no va a quedar, aunque puede quedar por parte nuestra. Los bienes de este mundo son también objeto secundario de la esperanza, en cuanto pueden sernos útiles para obtener la salvación. Por eso Santo Tomás de Aquino nos habla de que fuera de la salvación del alma no debemos pedir a Dios ningún otro bien a no ser que sea para nuestra salvación. O dicho de otro modo, es bueno pedir a Dios bienes materiales siempre y cuando contribuyan a nuestra salvación. No le pidas a Dios que te toque la lotería si ese dinero va a ser para tu perdición. La esperanza es imposible fuera de la Santa Iglesia, porque ninguna virtud infusa subsiste sin la fe. Es decir, es inútil creer en la salvación si no crees en el Dios verdadero. Eso es algo así como estar ahogándose en el mar, esperar ansiosamente que a uno le lancen un salvavidas y cuando lo hacen, no reconocerlo o despreciarlo. La esperanza también se puede perder, como se pierde en mayor o menor grado cualquier gracia cuando se está en pecado, no digamos ya en pecado mortal. Por eso es muy importante recuperar cuanto antes ese estado de gracia a través de los sacramentos, especialmente de la confesión y la comunión, y también con la oración. Por eso, la esperanza incluye también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. La esperanza, como cualquier otra virtud, puede crecer y desarrollarse. Por eso también debemos cultivarla y pedir a Dios que nos ayude con ello, que nos envíe su gracia para desarrollar la esperanza. Cualquier acto de esperanza es honesto y virtuoso frente a lo que creen algunas herejías protestantes ya condenadas por la Iglesia. Es decir, realizar actos por esperanza no es egoísta, sino que ya que la vida eterna es el fin último sobrenatural del hombre, obrar con la mirada puesta en este fin no solo es honesto, sino necesario. ¿Y cuáles son nuestros errores contra la esperanza? Pues Santo Tomás los divide fundamentalmente en dos, uno por defecto y otro por exceso. Por defecto, la desesperación es la que considera imposible la salvación eterna, y este error proviene de la acedia, de la pereza espiritual y de la lujuria. Y el otro por exceso es la presunción de la salvación, que proviene de la vanagloria y la soberbia. Es decir, que se reviste de dos formas principales este vicio, la presunción de la salvación, la que considera la bienaventuranza eterna como asequible por las propias fuerzas, sin la ayuda de la gracia de Dios, o la que espera salvarse sin arrepentimiento de los pecados u obtener la salvación sin mérito alguno. En resumidas cuentas, como nos dicen en la carta a los Hebreos, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. O también en su carta a Tito, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna.